Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Es una derivada implícita pero de segundo orden. Nos pide determinar la segunda derivada de y con respecto de x evaluada en el punto 1,2 para la función que está definida por esta ecuación x elevado a y más x por y igual a 3. Vean que se trata de una función que está definida de forma implícita, ya que de aquí no podemos despejar la y, pero aún así podemos determinar la derivada de segundo orden. Este ejercicio lo enviaron a través del grupo de Telegram. Si aún no eres parte del grupo, te invito a unirte al grupo a través de este enlace. Les voy a dejar el enlace en el primer comentario de este video. También los invito a seguirme a través de mis redes sociales. Recuerden que ahí pueden escribirme, enviarme sus dudas y les puedo dar orientación, etc. Bueno, pues entonces necesitamos calcular la segunda derivada de y con respecto de x. Para esto, lo que vamos a hacer en primer lugar es calcular la primer derivada en primer lugar, ¿sí? Entonces vamos a derivar la ecuación. Eso significa que cada término lo vamos a derivar con respecto de x. Entonces calculamos la derivada respecto de x elevado a y luego más la derivada respecto de x por y igual a la derivada respecto de x de 3. ¿Sí? Cada término que está sumando se deriva. Y ahora aquí hay que usar fórmulas de derivadas. ¿Cómo derivamos x elevado a y? Vean que tenemos una variable en la base y también tenemos una variable en el exponente. En ese caso hay que usar esta fórmula de aquí, la derivada de u elevado a v, que es toda esta cosa de acá. Bueno, la fórmula se ve algo complicada, algo fea, pero en realidad es una combinación de dos fórmulas que ya conocemos bastante bien. Esta fórmula de aquí, en la cual la base es una variable y el exponente es un número. En ese caso recuerden que el número se baja, se multiplica por v elevado al número menos 1 y luego se deriva la base. Y luego tenemos otra en la cual la base es un número y en el exponente tenemos la variable. Entonces en ese caso se pasa esta potencia exactamente igual, se multiplica por el logaritmo de la base y luego se deriva el exponente. Entonces vean que esto de acá es la combinación de las dos cosas, porque en el primer término se baja el exponente y se le resta 1 al exponente y luego se multiplica por la derivada de la base, que es u. Y luego el segundo término que está aquí sumando es como haber pasado esta potencia igual, se multiplica por el logaritmo de la base y luego se deriva el exponente. Vean que esta parte es como esta de acá y que esta parte es como esta de aquí, ¿sí? Entonces así es como uno se puede aprender esa fórmula de memoria, digamos. Bueno, pues vamos a aplicar esa fórmula aquí. Entonces nos va a quedar lo siguiente. El exponente se baja, se multiplica por x elevado al exponente menos 1 y luego se deriva la base. La base es x, entonces hay que derivar x con respecto de x. Esto ya sabemos que nos da 1, pero bueno, yo lo voy a dejar aquí escrito para que se entienda bien cómo estamos usando la fórmula y ahorita lo vamos a simplificar. Bueno, esta parte es apenas esta parte de aquí. Luego hay que sumar la otra parte, que es pasar esta potencia igual, multiplicar por el logaritmo de la base y luego se deriva ahora el exponente. Entonces se deriva la y con respecto de x. Todo esto de aquí es la derivada de este primer término. Ahora vamos a derivar este otro de acá. Tenemos la derivada de x por y. Entonces es un producto de dos funciones. Así que hay que usar esta fórmula, la derivada de un producto, que es la derivada de la primera función multiplicado por la segunda sin derivar y luego más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Bueno, pues eso lo aplicamos aquí. Entonces hay que derivar la primera función, que es x. Entonces se deriva x con respecto de x y se multiplica por la segunda función sin derivar. Y luego va a ser más la primera función sin derivar, que es x, por la derivada de la segunda. O sea, la derivada de y respecto de x. Otra vez aquí tenemos la derivada de x respecto de x, que ya sabemos que vale 1. Pero bueno, lo estoy dejando indicado para que no se pierdan y entiendan bien cómo estoy haciendo las fórmulas. Bueno, y del lado derecho tenemos la derivada de una constante. Pues la derivada de una función constante es 0, ya sabemos. Entonces aquí es igual a 0. Bueno, entonces ya con esto tenemos la primera derivada, pero podemos simplificar algunas cosas. La derivada de x con respecto de x es 1, aquí también, y entonces nos queda esto de acá. Aquí vean que quité los puntos, que son multiplicaciones, ya no los puse, ya sabemos que de todas formas estas cantidades se están multiplicando. Y entonces aquí nosotros ahora podemos despejar la primera derivada, la derivada de y respecto de x. Para hacer el despeje, vamos a necesitar primero factorizar la derivada de y respecto de x de este segundo término y este cuarto término. Entonces lo factorizamos por factor común. Así que entre paréntesis nos va a quedar x a la y por logaritmo de x más esta x de acá. Y esto va a quedar multiplicando a dy de x. Y ahora este término de aquí y este de aquí, que no tienen derivada, bueno, pues se van a pasar al otro lado negativos. Entonces va a pasar como menos y por x a la y menos 1 y luego este pasa como menos y. Y finalmente esto que está multiplicando pasa dividiendo y entonces ahí tenemos la primera derivada, la derivada de y respecto de x. Pero el problema nos está pidiendo la segunda derivada. Entonces ahora lo que podemos hacer es volver a derivar esta expresión con respecto de x. Si hacemos eso, va a haber aquí un pequeño problema. Bueno, en realidad no es un problema, solamente va a ser algo un poco más complicado porque tendríamos que derivar una división.
Y además es una división algo complicada, porque vean que aquí arriba tenemos un producto, acá abajo también tenemos un producto, y además, bueno, pues hay potencias así como estas que ya vimos por acá, ¿sí? Entonces, se nos va a complicar un poco si lo hacemos de ese modo, pero bueno, es válido hacerlo, ¿sí? Otra forma en la que podríamos calcular la segunda derivada es tomar alguna de las ecuaciones de acá arriba en las cuales no tenemos ninguna división y a partir de ahí derivar otra vez con respecto de x cada término. Entonces lo que tendremos que hacer es derivar un montón de productos, pero no vamos a tener que derivar ninguna división. Bueno, de cualquier manera vamos a llegar al mismo resultado. Lo que yo voy a hacer entonces en este caso es tomar esta ecuación de aquí y esta es la que voy a volver a derivar. Pero también vamos a necesitar saber esta de acá. Entonces esta de acá la voy a pasar aquí la voy a dejar escrita de momento. Y esta ecuación que habíamos obtenido antes, un paso antes de este de acá, bueno, pues vamos a derivar a partir de aquí. Entonces volvemos a derivar. Cada término hay que derivarlo con respecto de x. Entonces derivamos con respecto de x este primer término y luego derivar respecto de x todo este de aquí y así con cada uno. Y ahora hay que aplicar otra vez las fórmulas correctas de derivadas. Bueno, vean que en el primer término tenemos un producto, el producto de y por x a la y menos 1. Entonces es un producto de dos funciones, entonces otra vez hay que usar esta fórmula de acá. Así que nos va a quedar la derivada de la primera función, que es y respecto de x, por la segunda función sin derivar, y luego más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces la voy a dejar indicada. Todavía hay que hacerla en el siguiente paso. Aquí la estoy dejando indicada. La derivada respecto de x elevado a y menos 1. Ahora, aquí hay que derivar este producto. Pero en este caso vean que es un producto de tres funciones, porque tenemos x a la y por logaritmo de x por dy de x. Entonces son tres funciones que se están multiplicando. ¿Cómo derivamos un producto de tres funciones? Bueno, pues seguimos la misma regla de aquí, solamente que en este caso se deriva la primera función y las otras dos se pasan sin derivar. Luego se pasa la primera y la tercera sin derivar y se deriva la segunda. Y luego se pasa la primera y la segunda sin derivar y se deriva la tercera. O sea, en cada término se deriva una de las tres solamente. Entonces en el primer término se deriva solamente el primer factor, que es x a la y el logaritmo de x y la dy de x se pasan sin derivar. Y luego va a ser más el primer factor, que es x a la y, se pasa sin derivar, se deriva el segundo factor, que es logaritmo de x, y el tercer factor se pasa sin derivar. Y luego va a ser más el primer factor y el segundo factor, que se pasa sin derivar, y luego se deriva el tercer factor. Entonces lo estoy dejando aquí indicado, la derivada respecto de x de dy de x. Esto de aquí lo que nos va a dar como resultado es la segunda derivada de y respecto de x, ¿sí? La derivada de la derivada es la segunda derivada. Entonces esto de aquí lo escribiremos en el siguiente paso. Luego el siguiente término, la derivada respecto de x de la función y. Bueno, pues esto lo podemos escribir también así, derivada de y respecto de x. Y luego para este de acá tenemos otra vez la derivada de un producto, x por la derivada de y respecto de x. Entonces es un producto, otra vez hay que usar esta fórmula. Entonces va a ser la derivada del primer factor por el segundo sin derivar más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Entonces otra vez aquí se deja indicado la derivada respecto de x de la derivada de y respecto de x. Otra vez aquí nos va a quedar la segunda derivada. Y bueno, con eso hemos derivado ya todo. Y nada más del lado derecho tenemos la derivada de 0, la cual es 0. Bueno, todavía no hemos terminado en realidad de hacer las derivadas. Aquí quedaron varias derivadas pendientes. Hay que derivar esto de aquí, derivar esto de acá. Entonces vamos a hacerlo. Y para derivar este término, vean que otra vez es una variable en la base y una variable en el exponente. O otra vez hay que usar esta fórmula. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Este primer término pasa exactamente igual. Ahí no hay nada más que derivar, no hay nada más que simplificar. En este de acá, bueno, pues la y que está multiplicando pasa igual. Y entre paréntesis vamos a colocar el resultado de derivar esta potencia. Entonces, usando esta fórmula, bueno, pues el exponente se baja, se multiplica por x elevado al exponente menos 1. Entonces y menos 1 menos 1 nos queda y menos 2. Y luego se deriva la base. La base es x y la derivada de x es 1. Entonces ya no la puse. Ya eso ya no lo puse para no tener que escribir tanto aquí. Ya sabemos que es 1, entonces, bueno, ahí está. Y luego en el siguiente término se vuelve a pasar la misma potencia, se multiplica por el logaritmo de la base y se deriva el exponente. Y en este caso la derivada de y menos 1, bueno, pues la derivada de 1 es 0, entonces solamente se deriva y. Entonces, por eso queda de y de x, ¿sí? Todo esto de aquí es la derivada de este término. Ahora el siguiente. Tenemos la derivada de x a la y. Bueno, pues usando esta fórmula se baja el exponente, se le resta 1 al exponente y se deriva x, que es 1, entonces ya no hace falta ponerlo. Y luego es más la misma potencia por el logaritmo de la base por la derivada del exponente. Ahí está. Todo esto multiplicando todavía al logaritmo de x de y de x. Aquí está. Ahora en el siguiente término tenemos x a la y, que va a pasar exactamente igual. Se deriva el logaritmo de x. Recuerden que la derivada del logaritmo de x es 1 entre x. Y luego se multiplica por dy de x, que pasa exactamente igual. Y luego en este término de aquí, x a la y y logaritmo de x pasan igual. Y se deriva la derivada. Entonces la derivada de la derivada pues es la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de y respecto de x cuadrada.
Ahí está, respecto de x, perdón. De hecho, esto de aquí lo pueden pensar como si fuera un producto de fracciones en cierto sentido, porque bueno, esta d por d nos da d cuadrada y este de x por dx pues nos queda dx cuadrado. Nada más para que vean que la notación tiene cierto sentido, ¿no? Entonces es la segunda derivada de y con respecto de x. Ahora, este de y de x, bueno, pues no hay nada más que hacer con él, lo pasamos igual. Y por acá tenemos la derivada de x respecto de x, que es 1. Entonces esto ya no lo ponemos, ya nada más ponemos de y de x, otra vez. Y luego por aquí tenemos otra vez la derivada de la derivada. Entonces eso nos da la segunda derivada. Y la x pasa igual. Entonces nos va a quedar x por la segunda derivada de y respecto de x. Y todo esto igual a 0. Ahora sí, ya hemos hecho todas las derivadas. Pero todavía no hemos terminado porque nos está pidiendo la segunda derivada de y respecto de x evaluada en 1,2. Entonces ahora hay que sustituir x igual a 1, y igual a 2 para obtener la segunda derivada. Tenemos varias opciones aquí. Una opción es de toda esta expresión larga que nos quedó, hacer todos los productos que quedaron por aquí pendientes y luego despejar la segunda derivada de y luego una vez que hayamos despejado, sustituir x igual a 1, y igual a 2. Pero bueno, eso no hace falta hacerlo. Podemos sustituir x igual a 1, y igual a 2 desde esta misma expresión, aunque se vea así complicada. Eso resulta más fácil de hacer porque si sustituimos primero antes de despejar, vamos a poder hacer todas las operaciones y ya nada más nos va a quedar por aquí algún número que va a pasar al otro lado y listo, ¿sí? Entonces, más fácil despejar de esa manera. Bueno, entonces aquí en esta x, por ejemplo, en esta x de aquí, sustituimos el 1. Y en las y, todas las y que aparezcan, sustituimos el 2. Pero hay un problema. ¿Qué vamos a sustituir en la derivada de y respecto de x? Aquí, ¿qué sustituimos? Y vemos que aparece en varios lugares. Entonces, ¿ahí qué vamos a sustituir? Bueno, pues necesitamos saber cuánto vale la derivada de y respecto de x cuando x vale 1 y y vale 2. Por eso vamos a usar esto que habíamos obtenido antes. En esta expresión sustituimos x igual a 1, y igual a 2 y así vamos a obtener cuánto vale la derivada. Y una vez que tengamos ese valor es el que hay que sustituir aquí en cada parte donde aparezca la derivada. Así que lo que vamos a hacer ahora es sustituir x igual a 1, y igual a 2 en la primera derivada para obtener su valor. Entonces sustituimos y nos queda esto de acá. Simplemente puse en cada variable su valor. En lugar de y puse este 2, en lugar de x puse 1 y nos queda todo esto de aquí. Y aquí recordemos que el logaritmo de 1 es 0. Entonces este término se nos hace 0. Luego por acá arriba nos va a quedar 2 menos 1 que es 1, 1 elevado a 1 es 1, 1 por 2 es 2. Entonces queda aquí menos 2, este menos 2 pasa igual y aquí nos quedó simplemente el 1. Menos 2 nos da menos 4 y menos 4 entre 1 es menos 4. Eso significa entonces que la derivada de y respecto de x es menos 4. ¿Sí? Ese es el valor que vamos a sustituir aquí en cada parte donde aparezca la derivada. Entonces ahora que ya tenemos el valor de la derivada, vamos a sustituir ahora x igual a 1, y igual a 2 y la derivada igual a menos 4. Entonces estas tres cosas se sustituyen en toda esta expresión de aquí. Ahora bien, como x vale 1, en cada parte donde aparezca logaritmo de x, ya sabemos que eso va a dar 0, porque nos va a quedar aquí logaritmo de 1, que eso es 0. Entonces de una vez podemos tacharlo antes de hacer las sustituciones para no tener que escribir de más. Es decir, este logaritmo de aquí nos da 0, porque queda aquí logaritmo de 1. Aquí también esto da 0, esto también da 0. Y por acá tenemos otro logaritmo, este también va a dar 0. Y ahora vamos a sustituir las demás cosas. Entonces en lugar de esta derivada ponemos el menos 4, en lugar de la x ponemos el 1, en lugar de la y ponemos el 2. Y así vamos sustituyendo. Aquí en esta parte, esta y vale 2, va a multiplicar aquí a 2 menos 1, que es 1. Y luego aquí tenemos 1 elevado a, 2 menos 2, ahí lo dejé indicado. Y así, luego acá nos va a quedar, observen, este 0 que está multiplicando a todo esto de acá. Bueno, pues todo esto se va a hacer 0. Todo este producto se hace 0. Cualquier número por 0 es 0. Así que esto de aquí lo ignoramos. Pasamos este de acá. Aquí nos va a quedar 1 elevado al cuadrado. Y luego aquí 1 entre 1. Y luego aquí esto es menos 4. Y luego por acá abajo este 0. Este de aquí es menos 4. Este de aquí también es menos 4. Y luego aquí queda el x que es 1. Y la segunda derivada pasa exactamente igual. Es la que queremos determinar. Es la que hay que despejar, ¿sí? Entonces vean cómo ya nada más nos quedan aquí puros números con los que podemos hacer operaciones y terminar de despejar. Entonces aquí nos queda 2 menos 1 que es 1. 1 a la 1 es 1. Por menos 4 da menos 4. Luego aquí 1 por 1, 1 por 2, 2. Luego por acá queda 1 por 1, 1. Por menos 4 da menos 4. Y luego menos 4, menos 4, menos 4. Eso nos da menos 12. Y luego aquí este 1 por la segunda derivada. Bueno, pues es la segunda derivada. No hace falta poner el 1. Y por aquí menos 4 más 2 son menos 2, menos 12 nos da menos 14 y ese menos 14 pasa a otro lado positivo. Entonces pasa como 14. Entonces la segunda derivada de y respecto de x evaluada en 1,2 es igual a 14. Y así hemos terminado. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de
de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.